Bien, jóvenes, vamos a continuar entonces con sus clases el día de hoy. Hoy día nos toca ver, nos toca seguir viendo la parte de fonología. La semana pasada vimos la parte de fonología 1 que contemplaba la fonología segmental y vimos consonantes y vocales. Y hoy día nos toca ver la fonología parte 2 que corresponde al tono y al acento. ¿Ok? Entonces hoy día vamos a ver un poco este complemento de fonología respecto a este rasgo de distintividad, ¿no? Porque así como vimos que las vocales y las consonantes, al ser reemplazadas unas por otras, podían darnos una palabra con un nuevo significado, ahora si es que movemos el acento o cambiamos la curva melódica del tono, también podríamos evidenciar ese rasgo de distintividad, ¿no? Entonces vamos a continuar viendo fonología para observar justamente esa circunstancia, ¿ya? Entonces, continuamos. Ahí, voy a colocar el chat, ya saben, cualquier cosita, escriben ahí, lo vamos viendo, si no, prenden su audio, y igual, ¿no? Hacen cualquier consulta, ¿listo? ¿Tienen una consulta anterior? Entonces también, claro que sí, lo vamos resolviendo. Ya, jóvenes, lo ideal es que dentro de clases podamos resolver la mayor cantidad de dudas, ¿no? Yo les digo, porque yo también tengo mis clases virtuales y a veces en matemática me quedo con muchas dudas. Así es que, por favor, hagan sus consultas. Usted entra en la última parte de su clase y veía números y decía, oh, por Dios, decía, los números me están persiguiendo. Bien, vamos a continuar. Bien, entonces viendo ahora la segunda parte de fonología, veremos los fonemas suprasegmentales y justamente tienen este nombre de suprasegmentos o suprasegmentales, porque son aquellos que van sobre los segmentos y los segmentos eran pues las consonantes y vocales. Entonces estos fonemas suprasegmentales son los que van de forma simultánea con las consonantes y vocales, ¿no? Es como cuando tenemos la mayor fuerza de voz, ¿no? Que es el acento, sin duda va en esa sílaba, en esa vocal, en esas consonantes, ¿no? Si hablamos del tono o del tono final, etcétera, o la inflexión tonal final, que es esa curva melódica, ese conjunto de tonos, entonces también obviamente se darán de forma simultánea con las consonantes y vocales al final de un enunciado. ¿Ok? Entonces no se vayan a imaginar que es algo completamente descabellado cuando escuchen esta palabra suprasegmentales, porque en realidad quiere decir que son estos fonemas que van sobre los segmentos, suprasegmentales, que van sobre los segmentos. Y los segmentos fonológicos son consonantes y vocales. ¿Ok? Cuando hablamos de estos fonemas suprasegmentales, decimos que son aquellos que además se superponen a las consonantes y vocales, que quiere decir que aparecen de forma simultánea. Porque cuando hablamos del acento, que es esa mayor fuerza de voz, obviamente tiene que ir sobre una sílaba y la sílaba está constituida por consonantes y vocales. Entonces, trabajan de forma simultánea, conjunta, ¿no? Con las consonantes y vocales. Un poco es a eso lo que se refiere. Dice, la lengua española presenta dos fonemas suprasegmentales, correcto, el acento y el tono. Existe otro fonema suprasegmental que no es de propiedad del español, por ejemplo, es la duración, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan un poquito de sus clases de inglés, recordarán de que existen estas llamadas vocales alargadas, ¿no? O cuando se prolonga su pronunciación, ¿no? Cuando dicen pi o cuando dicen pi. Y entonces existe un rasgo distintivo en cuanto a la duración. La palabra significa otra cosa, ¿no? Cuando yo alargo una vocal en ciertos contextos, tiene otro valor. En el caso del español, no tenemos la duración como elemento suprasegmental, ni como parte de nuestros fonemas suprasegmentales,
así es que no lo vamos a mencionar. Pero lo que sí tenemos como fonemas suprasegmentales en el español es el acento, que lo conocemos, y el tono. Quizá el tono no es muy cercano a nosotros, pero ahora vamos a recordar y reconocer a qué se refiere eso del tono como elemento suprasegmental. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que el acento funciona básicamente a nivel de palabra. El acento funciona básicamente a nivel de palabra. Y el tono es el que funciona al nivel de enunciado. Porque se va a referir, cuando hablemos de tono, al último tono. Se va a referir al tono final. También le llaman inflexión tonal final. Y también le llaman curva melódica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ese tono o de ese tono final, tradicionalmente se aludía a la entonación, ¿no? Que es un conjunto de tonos, y se observaba el último, en qué desencadenaba, ¿no? Si iba hacia arriba, si iba hacia abajo, si se mantenía de forma horizontal, etc. Entonces, ese tono que se trabaja a nivel de enunciado, a nivel de oración, hace referencia al último tono, que es ese llamado tono final. Por eso es que tenemos el tono final ascendente, descendente, horizontal, ¿ya? Entonces, es el último tono. Si hablamos de forma general, pues acerca de la entonación, que es esa llamada curva melódica, daremos cuenta de que esa curva melódica está compuesta de tonos, taca, 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 que suben, que bajan, que se mantienen de forma constante. Entonces, la entonación se dice en realidad que es un conjunto de tonos. Pero lo que nos va a interesar a nosotros como elemento suprasegmental, distintivo del español, es el último tono de la curva melódica, el último tono del enunciado. ¿Ok? Ahora vamos a ver cada uno de ellos, no se preocupen. Aquí nos han colocado una palabra oro. Ah, ya que ahorita vamos a ver, sí. Pero eso es cuando trabajamos el acento. Ya, el acento y el tono tenemos ahí. A ver, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver el primer fonema suprasegmental, que en este caso es el acento. No es, la fonología suprasegmental no es tan laboriosa como las consonantes y vocales que vimos, pero sí lo que requiere es de nuestra atención. Entonces, necesitamos estar atentos para ver qué es, cómo es, a qué se refiere. Captamos la idea y es suficiente. Si captamos la idea de cuándo identificar el acento como fonema suprasegmental y de cuándo encontrar el tono como elemento suprasegmental, va a ser sencillísimo. ¿Ok? Entonces solamente es captar la idea. No es tan laborioso como lo fue consonantes y vocales, que pues tenemos que clasificar las consonantes en base a 3 criterios distintos, etcétera, ¿no? Y reconocer cada una de sus características articulatorias. Entonces, no es tan laborioso como ello, pero sí hay que tener en cuenta a qué se refiere. Cuando hablamos del acento como primer fonema suprasegmental, hay que tener en cuenta que no se refiere a específicamente la tilde, ¿no? Porque uno ve acento y decía, ah, ya, la tilde, ¿no? A veces en el colegio, en primaria, pues no siempre era como el referente, ¿no? ¿Qué es el acento? La tilde, ¿no? Entonces como que uno lo relaciona, lo vincula y dice, es la tilde. Pero en realidad no es propiamente la tilde. ¿Por qué? Porque si ustedes reconocerán, existen palabras que llevan tilde y existen otras palabras que no llevan tilde. Entonces, ahí está la diferencia con el acento. ¿Por qué? Porque el acento se dice que es un elemento prosódico, ¿no? Que se encuentra presente en todas las palabras. Se dice que es variable, etcétera, ¿no?
Pero eso de que se encuentra presente en todas las palabras ya marca la diferencia con la tilde, ¿no? Porque sabemos que la tilde se coloca en las palabras bajo ciertas condiciones, ¿no? Que pues si es una palabra aguda, que se termina en ns vocal, que la tilde se coloca pues en las esdrújulas, ¿no? Que se coloca pues en las graves, pero siempre que no terminen ni en n, ni en s, ni en vocal, ¿no? Entonces, existen esta suerte de reglas, ¿no? Pero estas reglas, para usar la tilde o no, son reglas ortográficas. ¿Que tienen que ver con qué? Con la escritura. Entonces, la tilde es un elemento que se utiliza en la escritura. Es parte de esa representación gráfica, escrita, de ese sistema, en base a un conjunto de reglas. El acento, no. El acento se define así como la mayor fuerza de voz, ese rasgo prosódico que marca intensidad en una palabra. Entonces, si nos preguntamos, ¿las palabras tienen esa mayor fuerza de voz, tienen esa intensidad? Pues sí, la tienen. ¿Se dan cuenta? Si recordamos algo, los niveles gramaticales, fonología, morfología, semántica, sintaxis, se encuentran presentes en toda lengua, ¿no? Más allá de la parte escrita. Entonces, la diferencia sustancial entre la tilde y el acento es que la tilde es una manifestación de la escritura y el acento es parte de este nivel de la gramática llamado, ¿no? Este componente de tipo fonológico, ¿no? Entonces, toda palabra tiene esa mayor fuerza de voz, tiene esa intensidad, ¿no? Y a esa mayor fuerza de voz y a esa intensidad que se manifiesta en una sílaba dentro de la palabra, se le denomina acento. Entonces me preguntan, ¿las palabras tienen acento? Sí. ¿Como rasgo prosódico? Sí. Entonces hay que diferenciarlo de la tilde. ¿Ya? Eso tiene que quedar así, claro, hoy día. Ahora, ¿qué es lo que me permite hacer el acento? ¿Qué es lo que me permite identificar, ¿no? Dentro de la palabra el acento. El acento me permite identificar esa mayor fuerza de voz, ¿no? Que se relaciona con la llamada sílaba tónica. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta dónde está el acento de una palabra? En base a la pronunciación y me permite identificar la llamada sílaba tónica. Existen otras sílabas, ¿no? Que son las llamadas sílabas átonas, que son las sílabas sin tono, átonas, sin tono. Y entonces me permite diferenciar la sílaba que sí tiene esa mayor fuerza de voz, que es la sílaba tónica. ¿Qué más dice? En el español su posición es variable o libre. Pues sí, por eso es que tenemos palabras graves, tenemos palabras agudas, esdrújulas, sobresdrújulas, porque esa mayor fuerza de voz tiene la capacidad de moverse dentro de la palabra. ¿Se dan cuenta? Es libre, se puede mover. ¿Y qué me va a producir? Diferentes significados. Y ahí radica justamente el rasgo de distintividad. ¿Se dan cuenta? Una palabra con una palabra de una secuencia similar y vemos que la sílaba tónica se mueve, ¿qué va a generar? Diferencias significativas. Ahí vamos a ver el rasgo de distintividad. Ahora, en algunos ejemplos, ¿ok? Pero ¿por qué quiere decir que, por qué nos dicen que en el español es variable? Porque existen lenguas donde el acento se mantiene de forma recurrente en una misma sílaba. Entonces, hay lenguas donde el acento se mantiene pues en las agudas, hay lenguas donde el acento se mantiene de forma fija en las graves, ¿no?
Y por más que se le adicionen sílabas, ¿no? Siempre va a mantenerse de forma grave, digamos, o de forma aguda, etcétera. Y entonces en otras lenguas el acento no se mueve, no varía. En el caso del español nos están diciendo pues que sí varía, que es libre y que se mueve a lo largo de la palabra, ¿no? Dándonos posibilidades significativas diversas. ¿Ok? ¿Cumple función distintiva? Sí, ahora lo vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, aquí que nos dan una palabra, dice levanto de levantó. Levanto de levantó. Alguien dirá, pues, pero es el mismo significado, ¿no? Levantar, ¿no? Bueno, en este caso coincide, ¿no? Pero en otros casos no necesariamente. Y ahora, si yo trato de demostrar que pues, el acento cumple función distintiva, tendría que haber algo que sea el valor significativo diferente, ¿no? Si yo digo levanto, es yo levanto, ¿no? Ahí tenemos la primera persona. Yo levanto una caja, yo levanto la mano, ¿no? Pero si digo levantó, ya no es la primera persona, ¿no? Levantó, él levantó, ella levantó la caja, la mano. Entonces, existe una diferencia significativa, por más que sea el mismo verbo, ¿no? Casualmente, ¿no? Pero existe una diferencia significativa que en este caso se da en la persona gramatical. Entonces, sí existe una variación. Y esa variación se ha dado solamente con el movimiento del acento, con el movimiento de la sílaba tónica. Si yo obtengo eso, entonces diré que el acento en la palabra levanto sí cumple función distintiva. ¿Por qué? Porque existe otra posibilidad. Solo por eso. Vimos aquí otra palabra que decía, vamos a ver, aquí estaba, oro, ¿cierto? Aquí, oro, ¿no? Oro, el metal precioso, ¿no? El que sirve de respaldo en el banco, ¿no? Para los billetes o el papel moneda, etcétera. Entonces, oro, ¿cierto? Si yo muevo la sílaba tónica y ya no es oro del metal precioso, entonces obtendré otra posibilidad, ¿cierto? ¿Qué otra posibilidad encontraré si es que yo muevo la sílaba tónica de la palabra oro? ¿Mm? ¿Encontraremos otra posibilidad significativa si movemos la sílaba tónica de la palabra oro? ¿Cuál podría ser? ¿Se escribirá igual, digo yo? Ajá, tenemos una variación en la escritura, ¿cierto? Según las reglas. Ajá, muy bien. Oró, de orar, ¿cierto? Como imagínense, pues no, el domingo si fuese el examen, uno se va a la iglesia y ora, ¿cierto? Y funciona, funciona. Dependiendo de su credo, su religión, qué sé yo. Funciona, hasta un punto. Con fe, ¿no? Con fe. Entonces, si yo tengo la palabra oro y le muevo la sílaba tónica, ¿no? Para ver si existe otra posibilidad. En este caso vemos que sí existe, porque puede ser oro del metal precioso o podría ser oro de orar, ¿cierto? Y entonces, ¿qué voy a decir? Que la palabra oro, el acento, sí cumple el rasgo de distintividad. ¿Por qué? Porque existe otra posibilidad significativa. Y señoritas, si me hubieran dado la palabra oro, pues ¿qué diré? Que en la palabra oro, el acento también cumple rasgo de distintividad. ¿Por qué? Porque existe otra posibilidad que sería oro.
¿Se dan cuenta? Entonces, siempre que yo tenga una palabra y mueva la sílaba tónica y obtenga otra posibilidad significativa, entonces diré que el acento cumple con su rasgo de distintividad. En esa palabra, el acento cumple con el rasgo de distintividad. Nada más. Si a ustedes le dan una palabra X en un enunciado, le dan un enunciado completo y le dicen, identifique si en este enunciado el acento cumple función distintiva o cumple función fonológica suprasegmental. Entonces usted tiene que jugar con cada una de las palabras y mover la sílaba tónica. Nada más. Si en alguna de ellas, al mover la sílaba tónica, obtiene otra posibilidad, entonces dirá pues que sí, que en ese enunciado hay una palabra, o dos, o tres, o las que haya, donde cumplen con el rasgo fonológico o con el rasgo de distintividad. Nada más. Si hay una pregunta de ese tipo, usted la resuelve moviendo la sílaba tónica y viendo si existe otra posibilidad. Ahora, no todas las palabras tienen ese rasgo de distintividad. No todas. Así como cuando creamos los pares mínimos, no sé si ustedes recuerdan, que teníamos por ahí una secuencia pata, ¿no? Y al cambiar un fonema, pues podíamos tener pues la palabra pita, pota, algo decente, ¿no? Bata, lata, chata, rata, ¿no? Y bastaba que usted cambie un fonema y podía obtener una secuencia similar con una sola variación y un significado diferente. No sucedía pues quizá con todas las palabras, no sucede. Pero cuando sucedía yo podía crear la otra secuencia, entonces obtenía un par mínimo y evidenciaba que el fonema cumplía rasgo de distintividad. En este caso, yo tendré pues algunas palabras, como estamos viendo ahí, la palabra oro, donde pues obviamente yo al mover la sílaba tónica obtengo otra posibilidad significativa y diré pues que sí, ¿no? El acento cumple con el rasgo de distintividad, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si me dan otra palabra? Por ejemplo, vamos a ver, la palabra pluma. Y si yo muevo la sílaba tónica, porque plu de pluma, ¿no? De un animal plumífero, pues, ¿no? Pluma. Si yo muevo la sílaba tónica, ¿cómo sería? Ah, pues ya no sería pluma, sino sería plumá, plumá, plumá. Suena raro, nunca lo hemos escuchado. En el español, por lo menos, aparentemente no tiene significado. Plumá, no existe. Por ahora, ¿no? De repente más adelante se crea pues un significado para la palabra plumá, ¿no? Pero por ahora no tiene. Entonces, ¿qué voy a decir? Que en la palabra pluma, el acento de plu en pluma no cumple con el rasgo de distintividad. ¿Por qué? Porque pues no existe, no hay otro valor, así yo mueva la sílaba tónica de un lado para el otro. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, existieron palabras donde el acento sí cumple función distintiva, porque lo distingue de otro significado, y existieron palabras, pues, donde el acento no cumple función distintiva porque no se le atribuye otro significado por más que yo mueva la sílaba tónica, o bueno, el acento, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso. Habrán algunas palabras que sí y habrán algunas otras que no, ¿ok? Pero hay muchas que sí, conocidas, que vienen en examen siempre, ¿ah? Por ejemplo, la palabra célebre, que puede ser celebre o que puede ser incluso celebré. Entonces, basta que sea un movimiento, en este caso puede tener dos, ¿no? Pueden tener tres, depende de la palabra. ¿Ok? Basta un movimiento. Entonces me pone la palabra célebre, en la palabra célebre, el acento cumple función distintiva. Sí. Célebre de, celebré, por ejemplo. Hay otras que también usan, como por ejemplo, práctico, practico, practicó. Ah, entonces, pues sí cumple, porque puedo mover la sílaba tónica, basta una vez, puedo moverla dos o tres. ¿Y tiene otro significado? Sí. ¿Te das cuenta? Ánimo, animo, animó.
Entonces sí existen varias que tienen incluso 2 o 3 movimientos, ¿ah? Entonces son algunas clásicas que siempre vienen como el oro de oro, célebre de celebré, ánimo de animó, ¿cierto? Práctico de practicó. Entonces, sí, 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 hay varias que, en las cuales se cumplen, ¿ah? Pero usted ya sabe, lo único que tiene que hacer de cosa es, pues, básicamente mover la sílaba tónica y evidenciar si es que existe o no una variación significativa. Nada más. Fácil, más fácil. ¿Que consonantes y vocales? Depende. Pero dense cuenta que es básicamente captar la idea, ¿ok? No es tan laborioso, pero tiene que captar la idea, ¿ok? Ahora, esto se le puede complicar a personas que tengan una lengua originaria diferente al español. Y lo he observado. Por ejemplo, tenía alumnos en Villa María y había uno que se me acercaba y me decía que le era muy complicado realizar este movimiento de sílaba tónica porque para él todas las palabras sonaban igual. O sea, si le movía la sílaba tónica, no encontraba una variación significativa, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo puede pasar eso? ¿No? O sea, y yo trataba de analizar, y de pronto en la conversación resulta pues que sus abuelitos tenían una lengua originaria diferente, pues no era el español. Y entonces ahí radica cierta dificultad. Entonces yo sé que hay cierta dificultad para personas que tienen en su entorno personas que hablan una lengua originaria distinta o que se han criado en ese entorno lingüístico. Pero para el común, pues que maneje el español o que tenga como lengua originaria el español, pues eso no va a suceder, ¿no? Entonces, si usted es un caso de esos miles, un caso de 1000, donde pues la lengua originaria de sus papás es otra o la de usted, entonces lo único que tiene que hacer pues es practicar un poco más la parte auditiva y reconocer específicamente la sílaba tónica como un tema de ejercicio. Pero si no, no va a tener mayor complicación. ¿Ok? A ver, vamos a ver si hay una consulta en el chat, jóvenes, lo escriben y lo vamos viendo, ¿ya? Bien, entonces terminamos con el acento. ¿Sí? Ok, creo que acá hay un enunciado más, vamos a ver. El acento, no, esto ya lo vimos también, ¿cierto? Es un rasgo prosódico, se asocia con la intensidad, ¿no? Es la sílaba tónica de la palabra y requiere de mover la sílaba tónica, mover el acento para ver si existe otra posibilidad significativa. Y entonces ahí diré si el acento cumple o no cumple rasgo de distintividad. ¿Listo? ¿Ya está? Hoy día acabaremos temprano, nos podremos ir temprano. Vamos a ver. El tono. Aquí está un poquito más complejo. ¿Ok? Cuando hablamos del tono como tal, habíamos visto que pues cuando se habla de entonación, ¿no? Se dice que pues es un conjunto de tonos, ¿no? Que suben, bajan, etc. ¿Cuál es el tono que nos interesa para identificar el rasgo de distintividad? Habíamos dicho, ¿cierto? El último tono de la curva melódica llamada entonación, ¿ya? Entonces, ese último tono, ese tono final, también llamado inflexión tonal final, tiene 3 movimientos. Hacia arriba, que es ascendente, hacia abajo, que es descendente, y que se mantiene de forma continua, que es horizontal. Cada uno de ellos tiene una característica significativa, ahora lo vamos a ver, distintiva en realidad. Dice, el tono es una unidad perceptual asociada con las vibraciones de las cuerdas vocálicas, obviamente. Solo los sonidos sonoros tienen frecuencia y en consecuencia tienen el llamado tono, ¿sí? Entonces, si ustedes ven en la imagen de la derecha, pues hay una curva, en este caso está que desciende y que luego puede volver a subir, ¿no? Y entonces tenemos esa gráfica de la llamada curva melódica, ¿sí? La entonación es una curva melódica llena, constituida de tonos, ¿ok? ¿Qué más? Vamos a ver. Los 3 movimientos.
ascendente, descendente, horizontal. Podemos empezar por el más fácil de todos, ¿no? Que es el último, en este caso horizontal. Este recuadro en verde que ven, ¿no? Que dice tono horizontal. ¿Cuándo tenemos que el último tono es horizontal? Cuando estamos frente a oraciones o a enunciados no concluidos. Cuando yo estoy frente a un enunciado que no ha concluido, es ahí donde yo coloco tono horizontal. Y se grafica como una flechita en horizontal. Así, pues, horizontal. ¿Y por qué tenemos enunciados no concluidos, ¿no? O inconclusos, ¿no? Por dos motivos. Porque de pronto no me interesa colocar mayor información y coloco puntos suspensivos. Porque no sé qué más se dijo y coloco punto suspensivo. O porque se supone que yo puedo deducir qué es lo que viene, y entonces ya no lo digo, y coloco puntos suspensivos, como en los refranes o en los dichos, ¿no? Entonces, bajo la circunstancia que fuese, cuando usted vea los puntos suspensivos que implican que ha habido un enunciado inconcluso o interrumpido, el tono final de ese enunciado inconcluso es horizontal. Listo. Ya es más sencillo, ¿sí? Usted va a puntos suspensivos, enunciado inconcluso, tono horizontal. Punto. No hay más. Ahora vamos con la segunda inflexión tonal final. Más fácil. Y en la parte superior, usted ve un recuadro rojo que dice ascendente. Entonces existe, así como en el horizontal, un solo tipo de enunciado que tiene tono final ascendente. Un solo tipo de enunciado que tiene tono final ascendente. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es ese? Dice, una oración interrogativa directa total, también llamada absoluta. ¿Por qué le dicen directa total o por qué la llaman absoluta? Y eso tiene que ver con la respuesta, ¿no? Es una pregunta directa, es una pregunta absoluta. Dice, ¿el acento es un fonema suprasegmental? Usted se da cuenta cómo el tono sube, ¿no? El acento es un fonema suprasegmental. O sea, usted dibuja con su voz, con su tono, esa curva melódica que se fuerza a subir para plantear la pregunta. ¿El acento es un fonema suprasegmental? ¿Se da cuenta? Esa fuerza que hace que lleve hacia arriba el tono, nos va a dar ese tono final ascendente. ¿Se da cuenta? Y es absoluta, ¿por qué? Por la respuesta. ¿Cuál es la respuesta que yo obtengo ante una pregunta de ese tipo? ¿Creen ustedes? ¿Cuáles son mis posibles respuestas, ¿no? En ese tipo de pregunta de, ¿el acento es un fonema suprasegmental? ¿Qué respondería usted? ¿Mm? ¿Cuáles serían mis respuestas ahí? Y por eso es que tiene ese nombre de interrogativa absoluta. Por eso, absoluta, porque la respuesta es así, completa, ¿no? Ajá, entonces, ¿el acento es un fonema suprasegmental? Bueno, según lo que estamos viendo hoy día, pues sí, ¿cierto? Cuando yo tengo una respuesta afirmativa o negativa, esa respuesta ante una oración interrogativa, directa, total o absoluta, es cuando yo tengo el tono final ascendente. Esas son las únicas oraciones
interrogativas y en general las únicas oraciones, los únicos enunciados que me van a dar el tono final ascendente. Listo, no hay más, no hay más. Pero ustedes se dan cuenta de ese enunciado que se fuerza a subir, ¿no? Cuando dice, el acento es un fonema, el acento es un fonema suprasegmental. O es como cuando yo digo, pues, María llegó tarde. No sé, yo sé que, pues, no sé, María siempre llega temprano. Entonces digo, María llegó tarde. Sí, ¿no? No. Entonces, ese cuestionamiento, esa pregunta que me obliga a tener una respuesta absoluta de sí o de no, es justamente el enunciado que tiene tono final ascendente, donde el último tono está arriba, arriba. ¿Ya está? Si usted recuerda eso, vamos a ampliar esto, ya está. ¿Usted recuerda eso? Todos los demás enunciados, todos, ¿qué tono van a tener? Los que no sean interrumpidos con tono horizontal, los que no sean interrogativos, donde tenga que tener una respuesta afirmativa negativa, todos los otros enunciados, ¿qué van a tener? Tono descendente. ¿Ya está? Las oraciones enunciativas, afirmativas negativas, las oraciones exclamativas, las otras oraciones interrogativas, porque hay otras más con pronombre interrogativo, ¿cierto? Las directas, también las indirectas, etc. Las imperativas, todas las demás, todos los demás enunciados, todos los demás, ¿qué tono van a tener? Descendente. Descendente. ¿Listo? Entonces, cuando usted le den un enunciado y le pregunten cuál es el tono final, ¿no? Y usted, oh, por Dios, no lo recuerdo, tiene dos opciones. Ponerse a pronunciar y resolver dónde se encuentra el último tono, o recordar que existen las oraciones inconclusas con tono horizontal, que existen las oraciones interrogativas directas totales o absolutas con tono ascendente, donde la respuesta es un sí o es un no, y que todas las demás, todos los demás enunciados tienen tono descendente. ¿Listo? Entonces, el primer punto para identificar el tono es la inflexión tonal. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia arriba? ¿Hacia abajo? ¿O se mantiene de forma horizontal? ¿Ya está? ¿Listo? No es muy complicado. Lo podríamos recordar sin problema. Ahora viene lo complejo, ¿no? ¿Cuándo es que ese tono final cumple función distintiva? ¿No? ¿Qué es lo que nos trae el día de hoy como fonema suprasegmental? ¿No? ¿Cuándo es que ese tono final ascendente, descendente, horizontal, cuándo es que cumple función distintiva? Y vamos a encontrar dos circunstancias. ¿Mm? ¿Dónde encontramos la función distintiva? Cuando estamos frente a una oración interrogativa directa, total o absoluta, ¿no? O cuando estamos frente a una oración enunciativa. En esas dos circunstancias vamos a poder encontrar que el tono final cumple función distintiva. ¿Por qué? Si observamos la primera oración que dice, perdonó la infidelidad de su esposo, perdonó la infidelidad de su esposo, sienten esa curvita al final que sube. La pregunta sería, ese tono ascendente de perdonó la infidelidad de su esposo, ese tono final ascendente cumple función distintiva. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Así como el tono subió, yo tendría que hacer que baje y ver si es que existe
otra posibilidad significativa. ¿Se da cuenta? Así como en los casos anteriores yo tenía que ver que el acento se moviera de un lado a otro, el acento o la sílaba tónica. En este caso, lo que yo trato de ver, trato de hacer, es de que ese tono que sube, que subió, baje, y es ahí donde yo debo observar si es que hay otra posibilidad. Es ahí donde yo debo observar. Y si es que sí tiene otra posibilidad, entonces diré pues que sí, pues ese tono cumple función distintiva. Y si no tiene, pues no habrá. Ante esta oración que dice, perdonó la infidelidad de su esposo, con tono final ascendente, oración interrogativa directa total, ¿cierto? Si yo cambio el tono y lo llevo hacia abajo, ¿cómo sería? Ya no sería, perdonó la infidelidad de su esposo, sino sería algo así como, perdonó la infidelidad de su esposo. ¿Se da cuenta de la diferencia? Perdonó la infidelidad de su esposo frente a perdonó la infidelidad de su esposo. Y entonces estaría frente a un enunciado que puede ser una pregunta o que puede ser una afirmación. ¿Y cuál es la diferencia entre la pregunta y la afirmación? El tono final. Si yo cambio el tono final en la pregunta, tengo una afirmación. Y si yo cambio el tono final en la afirmación, tengo una pregunta. Entonces, cuando yo tenga este tipo de enunciados de una oración interrogativa directa total o de una oración enunciativa declarativa, tengo esa posibilidad. Y lo que tengo que hacer es pronunciarlo. O sea, pronunciarlo para ver si es que sí, pues se cumple, para ver si es que sí, pues el enunciado afirmativo puede ser una pregunta, o si es que la pregunta puede ser un enunciado afirmativo, o declarativo, o enunciativo. Entonces tengo igual que pronunciarlo, ¿cierto? Y evidenciar la diferencia significativa. Pero ¿qué pasa si me dan otro enunciado? Pero yo ya entendí un poquito de eso, pero yo imagino que todos debe ser igual. O sea, yo imagino que todos debe ser igual, pues lo imagino. Veamos otra oración. ¿Qué pasa si me dan una oración como esta? ¿Dónde vive? ¿No? Y me dicen, a ver, yo quiero hacer la prueba con esta oración que dice, ¿dónde vive Julia? Tono final de esta oración, bueno, como es una oración interrogativa con pronombre, no es absoluta, el tono es descendente. Hasta ahí estamos bien. Ahora, ese tono descendente, debo cambiarlo hacia arriba para ver si hay otro significado. Entonces ya no sería ¿dónde vive Julia? Sino sería algo así como ¿dónde vive Julia? ¿Dónde vive Julia? Y no es una forma en la que nos expresemos y sigue siendo una pregunta. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde? Ya no sería ¿dónde vive Julia? Sino sería forzadamente ¿dónde vive Julia? ¿Dónde vive Julia? Y sigue siendo una pregunta. Entonces, no hay una diferencia significativa. ¿Se da cuenta? ¿Dónde es que vamos a tener las diferencias significativas? En este tipo de enunciados que vemos acá. Un enunciado declarativo o una oración enunciativa frente a la posibilidad de ser una pregunta. Y esa pregunta, ¿cuál es? Es una oración interrogativa, directa, total. Solo ahí vamos a tener esas posibilidades. Así es que tiene que recordarlo. Si no lo recuerda, pues va a tener que escribir el enunciado, como en ¿Dónde vive Julia? Y cambiarle la curva melódica final, ¿no? El tono final,
y evidenciará de que no cambia de significado. ¿Listo? Se puede hacer las dos cosas, ¿no? Cambiar el tono final y evidenciarlo, o recordar, pues, que en estos dos tipos de enunciados es donde usted va a poder evidenciar ese rasgo de distintividad. ¿Ya? Calma, calma. Yo sé que por aquí ya ustedes, se pueden haber perdido. Es un poco complejo. Pero se dan cuenta, no hay que trabajar mucho, pero sí hay que captar la idea. ¿Ya? Vamos a ver un enunciado. A ver, ¿qué pasa si me dan un enunciado como este? Vamos a ver si puedo escribir acá. Insertar una diapositiva. Ahí está. Y podríamos tener un enunciado. María viajó Ica. ¿Está? Vamos a poner un enunciado aquí, cualquiera. Listo. Ya está. Y tenemos María viajó a Ica. Primera pregunta. ¿El acento cumple función distintiva en ese enunciado? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿No? Y si fuese así, ¿en qué palabra, no? El acento cumple función distintiva en María viajó a Ica. ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? A ver, un minuto, piénselo, piénselo, piénselo. Ya vamos a hacer solamente 2 ejercicios y luego seguimos con su práctica. No es más compleja porque vamos a hacer silabeo y secuencias vocálicas, me parece. ¿Mm? María viajó a Ica. Recuerden el acento trabaja a nivel de palabra. O sea, yo tengo que trabajar palabra por palabra. Señorita, pero si le cambio la sílaba tónica, la oración ya no tiene sentido. No importa. Usted trabaja palabra por palabra. ¿Cómo sería? Si tenemos María y movemos la sílaba tónica, tendríamos María, que generalmente no es la palabra, aunque existe María. María, que generalmente no es la palabra. Entonces, como es nombre propio, incluso además no se suele trabajar. ¿Ok? Ica, nombre propio, si movemos sería Ica, pero en realidad como nombre propio no se trabaja mucho el tema del acento a nivel distintivo. Y entonces, ¿qué palabra nos quedaría? La única, bueno, la preposición a, ¿no? La palabra viajó. Ya, esta es la palabra con la que podemos trabajar, porque los otros son nombre propio, el otro es preposición, tiene una sola vocal, etc. Entonces nos concentramos en viajó. Entonces yo me pregunto, ¿no? Si yo muevo la sílaba tónica de jo, ¿no? ¿Tendré otra posibilidad significativa? ¿Qué dice? Viajó, María viajó. Si yo muevo la sílaba tónica para el otro lado, ajá, ¿tengo un significado? Sí. ¿Qué sería? Viajo. ¿Se dan cuenta? Ah, entonces yo tengo ahí la sílaba tónica en jo, pero si la muevo, podría tener viajo. Ajá. Entonces, basta una sola palabra donde el acento cumpla función distintiva para que yo diga en ese enunciado el acento sí cumple función distintiva. Y es en la palabra viajó. ¿Por qué? Porque podemos decir viajo. ¿Pierde sentido la oración? No me importa porque trabajo a nivel de palabra. El acento trabaja a nivel de palabra. Y vamos a hacer una pausa porque estamos en su break, ¿cierto? De 12:50 a 1 y luego retomamos de 1 a 1:50, así que nos hemos pasado 2 minutos. Y ahora la pregunta siguiente sería, cuando vuelvan lo vemos. En el enunciado, María viajó a Ica.
el tono cumple función distintiva, ¿ya? Por eso lo vemos ahora cuando vuelvan de su descanso, ¿ya? Entonces, los dejo un momentito para que descansen y luego continuamos, ¿ya? Bien, jóvenes, nos habíamos quedado tratando de resolver esta pregunta, ¿no? Vimos que sí, el acento cumple función distintiva en la palabra viajó, porque podría ser viajo, suficiente, para que dentro de un enunciado podamos decir que sí existe una palabra donde el acento cumple función distintiva, basta una sola palabra. Y luego habíamos planteado la interrogante de si el tono final cumple función distintiva, ¿no? Y en este caso, de María viajó a Ica, el tono final es descendente, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué es descendente? Porque no es un enunciado con puntos suspensivos inconcluso, por lo que no es horizontal. ¿Por qué es descendente? Porque no es una oración interrogativa directa total, que son las únicas que tienen tono ascendente. Y entonces, habíamos dicho que todos los demás enunciados tienen tono descendente. Si lo pronunciamos y decimos María viajó a Ica, nos daremos cuenta de que el tono baja. Los enunciados declarativos tienen tono descendente, sean afirmativos o negativos. Los enunciados declarativos tienen tono descendente, así como los imperativos, así como los exclamativos y así como los interrogativos pronominales, etc. ¿Ok? Ahora, si yo quisiera saber si ese enunciado, ¿no? Tiene función descendente, tiene tono en rasgo de distintividad, ¿no? Tendría que cambiarle el tono. Y entonces, en vez de decir María viajó a Ica, tendría que subir el tono y decir María viajó a Ica. Yo no la vi en la estación, no vi que subió al bus, pero María viajó a Ica. Y entonces, si yo cambio el tono final de descendente a ascendente, lo que obtengo es una pregunta. Y entonces, ¿qué sucede? Que ese tono final descendente, tal como se encuentra en ese enunciado, sí cumple función distintiva. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de la pregunta. Solo por eso. Porque existe la otra posibilidad y que sería, obviamente, la oración interrogativa directa total. O sea, si quisiéramos ver la otra posibilidad, pues tendríamos la pregunta, ¿no? Sería, María viajó a Ica y nuestro tono ahí sería ascendente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué voy a decir? Que en ese enunciado ambos fonemas suprasegmentales se encuentran presentes. El acento en la palabra viajó, que puede ser viajo, y en el tono, que sería descendente, con posibilidad hacer una pregunta con tono ascendente. ¿Listo? Entonces, nos puede dar un enunciado así, muy sencillito. Vamos a hacer un enunciado más, porque esta parte es importante, ¿ya? Captar la idea de los dos fonemas suprasegmentales, ¿ya? Un enunciado más, solo uno más. Calma, calma, solo uno más, ¿ya? ¿Qué pasa si me dicen, por ejemplo, Luis compró
Vamos a ver acá, le subimos un poquito de esto y tenemos acá. Luis compró una chompa, pero si estamos en verano, ya está saliendo el sol, ¿no? Luis compró una chompa y me preguntan, ambos fonemas suprasegmentales se encuentran presentes en esa oración. ¿Qué creen ustedes? Luis compró una chompa y me pregunta, ambos fonemas suprasegmentales se encuentran presentes en esa oración. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Ajá, ¿qué es lo que tendría que hacer? Uno por uno, uno por uno. Primero el acento, ¿ok? Primero el acento, así sencillo, uno por uno. Disculpen, había apagado mi cámara. Uno por uno. Luis es nombre propio, no lo puedo trabajar. Tenemos compró, tenemos una y chompa. ¿Listo? Si trabajamos con una, la otra opción sería una. Y generalmente no funciona en español. Chompa, y podría ser chompá, y pues no hay valor significativo para chompá. Pero en el caso de compró, compró, al mover la sílaba tónica, tendría compro. Y entonces, ¿qué voy a decir? Que en este enunciado el acento sí cumple con rasgo de distintividad, como fonema suprasegmental, porque podría ser compró, pero si movemos la sílaba tónica podría ser compro. Ajá, pero las dos acciones son comprar, no importa, pero hay una diferencia significativa a nivel de persona gramatical, o puede ser tiempo verbal, etcétera, pero hay una diferencia. ¿Listo? Ahora, el tono, vamos a ver. Este tono, tal como se encuentra ahí, ya sabemos. Luis compró una chompa. Sí, no. Es el único que tiene tono ascendente. Vamos a ver si le cambiamos el tono. Si le cambiamos el tono, ay, le cambiamos el tono, sería no una pregunta, ¿cierto? Y sería, Luis compró una chompa. Yo lo vi en la tienda ahí cuando yo estaba también y Luis compró una chompa. Entonces, ¿podría dejar de ser una pregunta y ser un enunciado declarativo? Sí. ¿El tono cambia? Sí, porque ahora sería descendente. Entonces, ¿qué puedo decir? Que en ese enunciado, tanto el acento como el tono cumplen con el rasgo de distintividad, funcionan como elementos suprasegmentales. ¿Ok? Entonces, si captamos esa idea, ¿no? Esa idea del acento y el tono, ya está. Que nos den cualquier ejercicio y podríamos resolverlo. ¿Ok? Ya, vamos a avanzar entonces ahora sí. Bien. Y tenemos dos ejercicios de aplicación y nos dicen ahí el acento, función distintiva, el tono, función distintiva por separado. Y luego aquí nos piden de manera conjunta tanto el acento como el tono. ¿Ok? Que es lo que más o menos hemos trabajado un poquito ahora. ¿Ya? Escribo a la derecha la clase de tono. Ya, pues eso es lo más sencillo, ¿no? Ascendente, descendente, horizontal, ¿cierto? Entonces vamos a resolver nuestros ejercicios de práctica. Vamos a hacerlos juntos, ¿ok? Voy a ponerlo a modo pantalla completa. Ah, no, pues para que ver acá sus mensajes, ya. Dice, el acento, ya lo más sencillo de todo, el acento. Usted siempre empieza por lo que le parece más cómodo. A algunas personas de repente les parece más cómodo el tono, a algunas personas de repente el acento, etcétera. Entonces trabajémoslo con lo que para usted sea más sencillo. Por ejemplo, en mi caso, para mí el acento me parece mucho más sencillo. Vamos a ver, en el enunciado A dice, muchos ateos renegaron de Dios, ¿cierto? Muchos ateos renegaron de Dios. El líder se distingue por su aptitud. No tolero ese mal comportamiento. ¿Qué más dice ahí? Un suceso volátil crea inestabilidad, ¿no? Luego dice ahí, el dragón chino fue un ser mitológico. ¿Listo? A ver, vamos a ver entonces dónde encontramos que el acento cumple función distintiva. Basta una palabra, pueden ser dos, tres si usted quiere, pero en el enunciado basta que una sola palabra cumpla, solo una, nada más.
A ver, propuestas. Ya, tenemos una propuesta, la C. A ver, dice acá. No tolero ese mal comportamiento. A ver, comportamiento. Comportamiento, comportamiento. Mal, una sola sílaba. Ese. No. Toleró. Esta es la palabra. Punto. ¿Sí? Toleró. Pedro toleró a su familia. Yo no tolero a nadie, ¿no? Entonces, ya está, suficiente. Tendríamos que ver en las otras, ¿no? Líder, distingue, actitud, ¿no? Ateos, renegaron. Ay, sucesó, inestabilidad, inestable, no hay. Dragón, chino, no hay. Listo, no sé, ya está. Suficiente. Esa es nuestra respuesta. ¿Ok? Ahora, dice acá, ¿dónde tenemos el tono con función distintiva? El tono. Usted sabe que puede ser en dos tipos de enunciados. En la oración interrogativa directa total o en un enunciado declarativo. Usted, por teoría, sabemos que puede ser así. En una oración interrogativa directa total, que puede ser una declaración, o viceversa, en una declaración que puede ser una oración interrogativa directa total. Entonces, ahí es donde se juega el tono como elemento distintivo, en esos dos tipos de enunciado. Vamos a ver. Ingresa la contraseña inmediatamente. ¿Por qué no puede ser la A? Porque a mí me gusta la A y digo, puede ser la A. Pero ¿por qué no podría ser la A? ¿Hay alguna palabrita ahí que me impida que sea la A? Y en realidad sí, existe una. ¿Ah? Existe una ahí, una ahí, por ejemplo, ¿no? Ingresa. Imperativo. Los imperativos no van a cambiar. Supera. Imperativo. Los enunciados imperativos no van a cambiar. No hay función rasgo de distintividad. Ahí va descartando usted. Otro. Exclamativo. El exclamativo no va a cambiar. No va a cambiar. No está dentro de los que tienen la posibilidad de cambiar su valor distintivo. No va a cambiar. Nos quedamos con la B y la C. ¿Por cuál votan? ¿Quién da más? ¿Mm? Tenemos la B y la C. ¿Cuál sería donde el tono cumplirá con este rasgo de distintividad? ¿Mm? ¿Quién está por ahí? Vamos a colocarle. Ah, propuestas, a ver, tenemos ahí entre la B y la C, propuesta la B, ya pues, ganaría la B, vamos a ver. Ajá, ¿por qué no puede ser la C? Porque tiene pronombre interrogativo y eso hace que sea una oración interrogativa directa porque tiene signos, pero de tipo pronominal. Y las pronominales no entran en esta posibilidad. Pronominal, recuerda que se le dice porque tiene pronombre interrogativo. Ese cómo, dónde, quién, cuándo. Entonces las pronominales no tienen esa posibilidad. O sea, ahí usted hasta por descarte tendría su respuesta. ¿Sí? Muy bien, la alternativa B. ¿Por qué la B? Porque la B es una, vimos, ¿no? Oración interrogativa directa total, también llamada absoluta, ¿cierto? Y entonces ahí usted tiene justamente el enunciado que sí tiene la posibilidad de cambiar el tono y cambiar el valor significativo. En vez de decir, redactó el artículo de opinión Mateo, ¿no? Redactó el artículo de opinión Mateo.
usted puede convertirlo en una afirmación. Redactó el artículo de opinión, Mateo. Yo lo vi, yo estaba ahí. Entonces, podría ser que cambie de una pregunta directa total a una declaración. Entonces, sí tiene la posibilidad. ¿Listo? Muy bien. La alternativa B, sin duda. Muy bien. Vamos a ponerle subrayado ahí para que... ¿Listo? Ya está. También le ponemos subrayado. Y por ahí tenemos otro ejercicio de aplicación. Se nos han juntado los ejercicios de aplicación. Aquí. Ahora nos piden el acento y el tono, pero antes de irnos, por eso que es un poquito más complicado, vamos a poner aquí primero la clase de tono. Eso es más facilito, ¿no? ¿Cuál es la clase de tono? Ascendente, descendente, horizontal. Empecemos por lo más fácil, siempre. Usted siempre empiece por lo más fácil. Horizontal. ¿Dónde encuentra usted de la A a la E el tono horizontal? Porque habíamos dicho que el horizontal tenía una característica. Que el horizontal era un enunciado de tipo inconcluso. Por diversa razón, no importa, porque no sé lo que viene, porque ya sé lo que se va a decir, porque no me interesa lo que va a decir, ¿no? Pero el enunciado inconcluso era el de tono horizontal. Pero veo ahí uno que tiene propuestas, ya, perfecto. Tono horizontal. Ya está, suficiente. Ahora dice, luego había otro que era el segundo más fácil, el tono ascendente. Y el tono ascendente se presentaba en un tipo de enunciado, que era la oración interrogativa directa total. ¿Dónde tenemos oraciones interrogativas directas totales, donde la respuesta es sí o no? Propuestas, a ver, vamos a ver la B, ok, la D también, vamos a ver. ¿Aprobó el examen de manejo? Sí, no, muy bien. Tono ascendente. Ya está. Propuesta también, la D, a ver, dice. Ya. Solamente hay uno, la B. Solo la B. Porque para que sea una oración interrogativa directa, total o ascendente, la respuesta debería ser sí o debería ser no. Y en el caso de la D dice, ¿cuántas novelas has leído este año? Y ay, nosotros no vamos a poder responder sí, si no diríamos pues 5, 2, 3. Ay, entonces la respuesta no puede ser sí. No, ya. Pero la B sí, muy bien. Y entonces, los demás enunciados, ¿qué tono van a tener? Los otros tres que nos quedan, ¿qué otro tono van a tener, creen ustedes? ¿Ah? ¿Qué otro tono van a tener? Listo, suficiente. ¿Se dan cuenta? Usted siempre debe empezar por lo más sencillo. Si le piden identifique los tonos, usted recuerde, horizontal, punto suspensivo, busque los horizontales. Ascendente, oraciones directas totales con respuesta sí o no. Busque a todos ellos y colóquele ascendente, 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 ascendente. Todo lo demás, ¿qué va a hacer? Le pone descendente, ¿cierto? Le pone descendente y le pone descendente. ¿Ya está? ¿Qué encontramos dentro de los descendentes? Enunciados exclamativos, interrogativos con pronombre y declarativos, afirmativos, negativos. Ya está. Siempre empiece por lo más sencillo que pueda. ¿Ok? Y ya está. Ahora sí, esta pregunta sí es un poquito la más difícil del todo, de las cuatro. ¿Dónde encontramos el acento y el tono? ¿Qué es lo que usted debe tener en cuenta? Siempre empiece por lo más fácil para usted. Si para usted es más fácil el acento, de los 5 enunciados, busque dónde el acento cumple función distintiva y podrá reducir quizá sus posibilidades. Sus posibilidades. Ya no va a tener 5, de repente 3, 2, etcétera. O bueno, podrían ser las 5. Y luego puede hacer el tono o viceversa. ¿Ok? Vamos a empezar por el acento. Ya tenemos propuesta. Muy bien. Vamos a empezar por el acento. Dice, cocinó.
Ajá, y podría ser cocino. Muy bien, tenemos esta. En otro enunciado, tejió, tejió, no existe. Bufanda, 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 no existe. Colores, 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 no existe. Quería, quería, no existe. Quería, no existe. Zapatos, 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 no existe. Charol, charol, no existe. Escribirá, 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 escribir, no existe. Carta, carta, no existe. Director, director, no existe. Debió, debió, no existe. Asistir, 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 no existe. Conferencia, conferencia. Si ustedes no se acordaban del tono, ya se dio cuenta que solo buscando el acento encontró su respuesta. ¿Listo? Ahora, pero corroboremos el tono, obviamente, ¿ah? En el caso del tono, veremos, cocinó deliciosos canelones. Es un enunciado afirmativo que podría convertirse a una pregunta. Podríamos decir, ¿cocinó deliciosos canelones? Pero si no sabe cocinar, ¿cocinó deliciosos canelones? Ah, entonces, ¿podría ser una pregunta directa total? Podría. Entonces cumple con el tono porque podría cambiar el tono y podría cambiar el significado. Podría. ¿Listo? Acento y tono. ¿Ya está? ¿Ok? Muy bien. Entonces, habiendo visto esta pequeña parte de fonología suprasegmental con el acento y el tono, vamos a ver separación silábica. Y secuencias vocálicas creo que también un poquito. No se preocupe, igual lo vamos a ver otra clase, puras secuencias vocálicas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, era importante tomarnos nuestro tiempo porque generalmente vienen preguntas de fonología segmental, de acento y de tono. Entonces, lo importante es captar la idea. ¿Te has dado cuenta? No es muy trabajoso, no es muy trabajoso, pero sí hay que captar la idea. ¿Ok? Vamos a ver entonces aquí. La sílaba. ¿Ya? Vamos a ver la sílaba. En el caso de la sílaba, sabemos que la sílaba está construida por consonantes y vocales. La sílaba va a tener como núcleo a la vocal. ¿Puede estar el núcleo solo? Sí. ¿Puede tener acompañantes que son las consonantes? Sí. Entonces, la sílaba va a estar constituida por vocales y consonantes, o vocal y consonantes, o solo vocal. Eso va a ser variable. El núcleo es la vocal. Entonces, lo que no puede faltar es el núcleo. Lo que no puede faltar es la vocal. Las consonantes o los márgenes silábicos, como se le dice, son opcionales. ¿Ok? Dice, es una entidad abstracta que se concretiza en la comunicación oral y escrita mediante una sílaba fonética y una sílaba ortográfica, respectivamente. ¿Es una unidad de pronunciación de la palabra? Sí, es la mínima unidad de pronunciación, la sílaba. La sílaba. Está constituido por una vocal que es el núcleo y a veces por márgenes silábicos que son las consonantes. Ok, esa vocal del núcleo puede ser una, o puede ser un diptongo, o puede ser un triptongo. Se puede ver no solo una vocal, puede ser dos, puede ser tres, etcétera, pero juntas, como una unión. ¿Ok? Vemos aquí el núcleo, vemos los márgenes silábicos, margen anterior y margen posterior, ¿no? Se le llaman también ataque, se le llama también coda, etc. Esa es la estructura de la sílaba, que es esta mínima unidad de pronunciación. ¿Ya está? ¿Qué más tenemos de la sílaba? Tenemos una clasificación que se refiere por su intensidad. Si es intensa, la que tiene mayor intensidad es la sílaba tónica y las otras son las sílabas átonas, las que no tienen fuerza. Si fuese por su terminación, ¿en qué termina? Por su terminación, tendremos sílabas que terminan en vocal y sílabas que terminan en consonante. Si terminan en vocal, se les va a llamar abiertas o se les va a llamar libres. Si terminan en consonante, se les va a llamar cerradas o se les va a llamar trabadas. Y eso tiene que ver un poco con las características articulatorias
de las vocales y consonantes. Si usted recuerda, cuando hablábamos de vocales, decíamos que la vocal tenía salida libre del aire pulmonar, así como que digo, ah, entonces por eso se le dice libre. Cuando termina en vocal, libre, porque el aire sale libremente. ¿Se da cuenta? Y las consonantes tenían obstrucción, total o parcial. Entonces, cuando las sílabas terminan en consonante, se les llama cerradas o trabadas, porque hay obstrucción. Todo eso tiene que ver un poco con la parte articulatoria. ¿Ya? Pero bueno, hay que recordarlo, ¿no? Termina en vocal, es libre o es abierta. Termina en consonante, es cerrada o es trabada. Porque a veces nos vienen preguntas de cuántas sílabas trabadas hay. Entonces usted tiene que ver en qué termina y contabilizarlo. Termina en consonante, será cerrada o trabada. Termina en vocal, será abierta o libre. Pero recuerda que tiene que ver con esta salida del aire pulmonar. ¿Ok? No es otra cosa, no es por otra cosa. O en todo caso, por su intensidad, sílaba tónica, la mayor fuerza de voz, o las sílabas átonas, que son aquellas sin la mayor fuerza de voz. Átona. ¿Ok? Listo. Ah, bueno, acá tenemos sílaba que termina en vocal, porque es abierta, vocal abierta, termina en consonante cerrada, termina en consonante cerrada, termina en consonante cerrada, termina en consonante cerrada. ¿Ya está? Si nos piden contabilizar, obviamente. Dios mío, ya tenemos el ejercicio de aplicación. Avancemos un poquito más, ¿ya? Antes de ver esto. Secuencias de vocales. Las secuencias de vocales, su nombre lo dice, es cuando hay una vocal seguida de otra. O sea, secuencia de vocales. Así de creativos son en lengua, ¿ok? Secuencia de vocales. Estas secuencias de una vocal con otra puede provocar unión o puede provocar separación. Pero usted va a ver secuencias de vocales. Lo que tiene que hacer usted es determinar si van a unirse o si van a separarse. Si se unen, tiene que cumplir ciertas reglas, obviamente. Y se les va a llamar, pues, diptongos, triptongos, ¿ya? Y si se separan, según las reglas que se establecen, encontrará usted hiatos. Hiato simple o hiato acentual. ¿Ok? Entonces, la secuencia de una vocal tras otra. Lo que usted tiene que identificar es si se unen en diptongo o triptongo o si se separan en hiato. ¿Listo? Ya. Dice acá, es una asociación de vocales que presentan una palabra. Clases, silábico, diptongo, triptongo, heterosilábico, hiato. ¿Sí? Tenemos la palabra poeta, lesia, hueso, virrey, quena, guerrero. Y usted va a ver como poeta, oe, alesia, ya, hueso, ue, virrey, ñe, quena, no hay secuencia, guerrero, no hay secuencia. ¿Pero por qué no hay secuencia si hay una U con una E? Porque la U no suena. Para yo tener una secuencia de vocales, las vocales tienen que sonar. Y si hay alguna que no suena, entonces no se cuenta. Eso tiene que tenerlo claro. Si alguna vocal no suena, no se cuenta. No vale como vocal. ¿Se da cuenta? Porque no suena. Y entonces si no vale como vocal, ¿cómo va a valer? Como parte de la consonante. No como vocal, pero va a valer como parte de la consonante. ¿Ok? Ya. Vamos a encontrar diptongos, triptongos y hiatos. ¿Ok? Acá ahí tenemos el silabido ortográfico, ya está. ¿Cuándo tenemos diptongos? Cuando los vocales se unen y son dos. ¿Qué características tiene el diptongo? Que va a tener usted una vocal cerrada como una vocal abierta, o viceversa, una vocal abierta como una vocal cerrada. Para que estas vocales se unan, la mayor fuerza de voz tiene que estar en la vocal abierta. Cuando yo veo que hay vocales que se van a unir, sea cerrada con abierta o abierta con cerrada, la mayor fuerza de voz tiene que estar en la vocal
abierta. Si no, no se hunde. ¿Ok? Si está en la vocal cerrada, la mayor fuerza de voz, hay un hiato acentual. ¿Listo? A ver, tenemos acá vianda, piedad, misión, cuadra, bueno, antiguo. Suena la U. Antiguo. Suena. Por eso lo contabilizamos. Desaire, náutico, 20, eufemismo, estoicismo, Sousa. Entonces, como la mayor fuerza de voz está en la vocal abierta, genera que la vocal cerrada se una. Eso es lo que produce. Cuando la vocal abierta tiene mayor fuerza de voz al lado de una cerrada, promueve que la cerrada se una. ¿Y qué se forma? Diptongo. Existe un diptongo más, que es cuando tenemos dos vocales cerrados. Pero la condición es que sean diferentes. I, U, U, I. Diptongo, pero siempre y cuando sean diferentes. Porque si fueran iguales, U, hiato. Si fueran iguales, I, hiato. ¿Ok? Como vemos acá en Piura, como vemos acá en pingüino, entonces vemos que son diferentes, por lo que se unen y forman diptongo. Entonces, los diptongos que vamos a encontrar solo son estos. Vocal cerrada con abierta o viceversa, vocal abierta con cerrada. Y además las vocales cerradas diferentes. Listo. Esos son mis diptongos. No hay más. ¿Ok? Esas las tres formulitas. No hay más. ¿Ok? En el caso de triptongo, es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque en el caso de triptongo, son tres vocales, obviamente. Y la vocal del centro es la vocal abierta. Y es la vocal con mayor fuerza, a la cual se unen dos vocales cerradas. La fórmula del triptongo es la más fácil, ¿sí? Y es una sola, una sola, una sola. Tal como ve ahí usted, una sola, una sola. La vocal abierta va en el centro y es la vocal con mayor fuerza de voz, a la cual se adhieren, se añaden, se suman dos vocales cerradas. Como en el caso de apreciáis, confiéis, oides, semiautomático, antieutanasia, guaura, aguaitar, camagüey. ¿Ok? La vocal central es la vocal abierta, a la cual se añaden dos vocales cerradas. No hay otra fórmula, es la única de triptongo, la única. ¿Ok? Cualquier consulta escriben en el chat, jóvenes, y lo vamos viendo. ¿Ya? Y luego tenemos las separaciones, y cuando hablamos de las separaciones, vamos a encontrar al hiato, que va a ser el hiato simple y el hiato acentual. ¿Listo? Hiato simple y hiato acentual. Cuando hablamos de hiato simple, hablamos de hiato simple cuando tenemos dos vocales iguales, dos vocales cerradas iguales. O sea, I, U, hiato simple. ¿Cuándo más tenemos hiato simple? Cuando tenemos dos vocales abiertas. Si usted recuerda, las vocales abiertas, según la articulación, es la A, E, O. Entonces, si usted encuentra una secuencia de A, E, O, puede ser A, O, A, E, O, etc. Automáticamente construyen sílabas diferentes. ¿Por qué no podrían estar en una misma sílaba si están juntitas? Porque son fuertes. Y es como, imagínese, pues, ¿no? En su casa, la abuela, ¿no? La abuela que es la suegra y la mamá, imaginemos, ¿no? Cada una quiere su familia, cada una quiere su espacio, cada una quiere sus dominios. Entonces, las vocales abiertas, que son estas vocales fuertes, no pueden estar en una misma sílaba. Recuerde usted, su mamá y la suegra no pueden estar en una misma
en unos mismos dominios, porque cada una siempre quiere mostrar su autoridad, ¿no? De la misma manera, estas vocales abiertas, fuertes, no pueden estar en una misma sílaba. Por ello, se separan y van a constituir sílabas diferentes. ¿Ok? Por eso es que cuando tenemos la palabra, por ejemplo, que siempre viene mucho, ¿ah? Esta A, E, R, O, usted va a ver que tiene 4 sílabas. Y usted dice, pero una palabra tan chiquita, ¿cómo va a tener 4 sílabas? Porque tiene vocales abiertas. A, E, R, O. No pueden construir una sola sílaba, ni la A con la E, ni la E con la O, porque son vocales fuertes y necesitan separarse. ¿Y por qué se separa? Porque tenemos hiato, ¿cierto? Simple. Esa es la justificación de que construyan sílabas diferentes, que son vocales abiertas, que son vocales fuertes, y lo que se ve ahí es hiato simple. ¿Cuántos hiatos simples? La A con la E, un hiato simple. La E con la O, 2 hiatos simples. ¿Qué tenemos en esa palabra? En esa palabra tenemos 2 hiatos simples. ¿Ya está? ¿Listo? ¿Qué más? El hiato acentual. El hiato acentual se va a dar cuando tenemos una vocal abierta con una cerrada, o viceversa, una cerrada con una abierta. Pero, a diferencia del diptongo, aquí la mayor fuerza de voz está en la vocal cerrada. Si usted se da cuenta, son las mismas fórmulas del diptongo, la misma. Pero la diferencia es dónde recae la mayor fuerza de voz. Y en estos casos de hiato acentual, la mayor fuerza de voz recae en la vocal cerrada. Ahí recae la mayor fuerza de voz, en la vocal cerrada. Cuando usted ve una abierta con una cerrada y la cerrada tiene la mayor fuerza de voz, ¿qué cosa es lo que hay ahí? Hiato acentual. Y usted va a hacer 2 cosas. Colocar la tilde por hiato acentual y separarlo en 2 sílabas diferentes. Eso es automático. Usted ve una vocal abierta con una cerrada y la cerrada tiene la mayor fuerza de voz, usted va a hacer 2 cosas. Colocar la tilde sobre la cerrada a nivel de escritura y separarlo en 2 sílabas. Eso es automático. Como en heroína, como en huancaína, como en cafeína, como en grúa, como en búho, como en agonía. Pero usted podría preguntar, señorita, pero ¿cómo le voy a poner a heroína, tilde, si sería grave? Heroína. ¿Cómo le voy a poner tilde a heroína si sería grave? Y las graves no llevan tilde, se terminan en vocal y esa está terminando en vocal, por Dios. ¿Qué sucede con el hiato acentual? A diferencia de todas las otras circunstancias, el hiato acentual no respeta la norma. No le interesa la norma. No existe la norma. Y entonces cuando usted vea una vocal cerrada con una abierta o viceversa, donde la cerrada tenga la mayor fuerza de voz, usted olvídese de todo y solo hace 2 cosas. Colocar la tilde en la vocal cerrada y separar en 2 sílabas diferentes. No le importan las reglas, no le importa la norma, porque para el hiato acentual, solamente para el hiato acentual, no existe la norma. Solo para el hiato acentual, eso tiene que recordar. Solo para el hiato acentual. No existe la norma. ¿Ok? No se preocupe que vamos a volver a ver secuencias vocálicas de aquí a un par de semanas. ¿Ya? Pero es más o menos para tener en cuenta. Y que nos permita hacer el silabeo, porque esa es un poco nuestra intención. ¿Ok? Vamos a hacer el silabeo. ¿Ya? Y para hacer el silabeo necesitamos recordar algunas circunstancias. Por ejemplo, ¿no? Que la segmentación de la palabra es de acuerdo a ciertas normas. Como, por ejemplo, si tenemos la palabra subalterno y uno quiere separar subalterno,
debe recordar algo, que lo que se quiere siempre es obtener, voy a colocar aquí, la secuencia consonante vocal. Eso es lo que yo procuro obtener. Y para eso voy a separar subalterno, sino solo subalterno. Y obtengo lo que yo quiero, el inicio de la consonante vocal. ¿Se da cuenta? Si hubiese separado sub y luego alterno, entonces no obtendría lo que yo quiero. Y en un silabeo ortográfico, lo que se busca es obtener la mayor posibilidad de consonante vocal. Eso es lo que se busca, ¿ya? Consonante vocal. Aquí también, enamarillecer. Entonces, si yo hubiese separado ena, ¿no? O en amarillecer, no hubiese obtenido lo que yo busco. ¿Qué busco? Consonante vocal. Y aquí lo obtengo. Cuando tenemos solo na, amarillecer. Entonces obtengo esa secuencia de consonante vocal. Éxodo. Si hubiese separado no obtengo lo que yo quiero. Cuando tengo una X, además, debo tener en cuenta que siempre se va a unir a la derecha, a la vocal de la derecha. Y sería éxodo. Y obtengo lo que yo quiero, consonante vocal. ¿Ok? Taxi. La X está entre dos vocales. ¿Qué hace? Usted ya sabe que se va a ir a la derecha. Taxi. ¿Ok? La H no suena correcto, pero ante una inminente separación, ¿no? Ante una inminente separación, se puede quedar, perdón, cuando tenemos la H en medio de dos vocales, es como si no existiera. Si las dos vocales se unen en un diptongo, la H se queda ahí, inmóvil, no hace nada. Y el diptongo se construye. Pero si esas dos vocales más bien fuesen, no sé, pues, fuertes, abiertas, cerradas iguales, qué sé yo, y se van a separar y hay una inminente separación, entonces la H se va a ir con la vocal de la derecha. Se da cuenta que es como si no existiera. Porque si va a haber un diptongo, se queda ahí inmóvil, no hace nada, inmóvil, ¿cierto? Pero si hay una inminente separación, lo único que va a hacer es irse con la vocal de la derecha. Eso es por regla, ¿ok? En esta circunstancia se encuentra entre una consonante y una vocal. Entonces, como vamos a formar la secuencia consonante-vocal, la H se va a quedar en medio sin hacer nada porque se va a formar la secuencia consonante-vocal. Como en este caso, I, solo I, nu, mano. ¿Ya se da cuenta? Si está en medio de un diptongo, se queda calladita. Si está en medio de una consonante vocal, también se queda calladita, como si no existiera. No interfiere, ¿ok? No interfiere. Muy bien, a ver, voy a proceder aquí porque aquí había otra palabra en vez de consonante vocal, ¿no? Que serían las reglas. Reglas especiales de silabeo. ¿Listo? Dentro de silabeo encontramos acá transporte, transporte, desorden, desorden, exceder, exceder. ¿Y por qué aquí la X se fue para la izquierda? Porque acá hay otra consonante. Hay dos consonantes. ¿Ok? Clorhidrato, diálogo, teorema. Usted ya sabe que acá hay separación, o por hiato simple. Rehusar, aquí hay diptongo, queda una sola sílaba, la H está en medio, no interfiere. Albedrío, usted ya sabe que aquí la mayor fuerza de voz está solo en la boca cerrada, lo que involucra un hiato acentual. Y ante un hiato acentual, ¿qué cosa hacíamos? La tilde para la cerrada y separación de sílaba con la boca abierta. ¿Qué es lo que se ve ahí? Albedrío. ¿Ok?
Listo, vamos a ver entonces nuestros ejercicios de segmentación silábica y con eso terminamos, ¿no? Ya estamos a unos 5 o 6 minutos. Listo, y hacemos nuestra segmentación silábica, ¿ya? A ver, entonces un minutito, mírenlo y lo resolvemos juntos. ¿Ya está? Ah, en el caso de la Y, ¿no? Hay que tener en cuenta dos cosas. Por ejemplo, si está al inicio de sílaba, es una consonante, como en yate, por ejemplo, ¿no? Funciona como consonante, yate, ¿no? Si se encuentra al final de la sílaba o al final de la palabra, se considera como vocal, como en buey, por ejemplo, ¿no? Entonces, si a mí, por ejemplo, me dan la palabra buey y me dicen, segmente, separe, o qué secuencia vocálica encuentra, qué sé yo, entonces yo tengo ahí una vocal abierta rodeada por dos cerradas y la Y al final tiene valor de I. Entonces lo que voy a encontrar ahí en la palabra buey es un triptongo. ¿Mm? Profesora, Sí. y en el caso de Abancay, que termina con Y, Ah, si tenemos Abancay, la A con la I, ¿no? Abancay. Diptongo. Tendremos ahí. Diptongo. Tal cual. La Y al final de palabra o al final de sílaba funciona como una I común y corriente. Y entonces usted podrá formar diptongos o podrá formar triptongos, ¿no? Según sea el caso. ¿Sí? Solo cuando está al inicio de la palabra o al inicio de la sílaba, como en yate, funciona como consonante. ¿Listo? gracias, profesora. Muy bien, jóvenes, muy bien. Vamos a hacer nuestro silabeo ortográfico para finalizar. Entonces, dice ahí, deshacer. Vamos a colocar deshacer. A mí me hubiese gustado colocar des y luego separarlo de hacer. Pero, como yo sé que debo obtener consonante vocal, en realidad la separación debe estar en D. Luego viene sa y luego ser. Porque lo que yo busco obtener siempre va a ser consonante vocal. Recuerden eso en silabeo ortográfico. De, solo de, sa, ser. ¿Ok? En inaugurar vamos a tener ahí solo la I y le vamos a tener now, gu, rar. ¿Ok? En subespecie tendremos su o sub. ¿Qué dicen ustedes? ¿Su o sub? ¿Cómo separamos ese inicio? Si lo que pretendemos obtener es consonante vocal. No se olviden, un silabeo ortográfico, consonante vocal. Ajá. Tú ves, pe, sie. ¿Ok? En exhibición tenemos la E, solo la E, sí. Recuerde que la H en medio no interfiere, no interfiere. Y tenemos sí, que se forma la consonante y vocal. Exhibición. ¿Ok? Subatómico. Tenemos acá su, solo su, va, to, mi, co.
Luego tenemos sa, ni, me. Ya se va a dar cuenta más o menos cómo es la secuencia, ¿sí? Y, no, fen, si, bo. Sor, bi, tan, te. Solo su, va, ren, dar. Súper amoroso. Solo su, solo pe, ra, mo, ro, so. Y obtenemos lo que buscamos, recuerde, consonante vocal. Eso es lo que buscamos. Dialectología. Dia, lec, to, lo, ji, a. Y la separación es por hiato. La última separación. In, ge, nie, ri, a. Separación por hiato. ¿Ok? Extrahumano. Ahí va a ser diferente. ¿Por qué? Porque sigue después de la X una T. Ah, entonces, extrahumano. No. Recuerda que la H no interfiere. ¿Sí? Y como la H no interfiere, ahí hay un diptongo. Trau, trau, trau. Ex, trau, ma, no. Ionización. Tenemos ahí. Io, diptongo. Ni, sa, sion. Y sax. Tenemos ahí. I, sa, ¿cierto? Y sa, ax. ¿Ok? La AA se separa por hiato simple. No podríamos separar aquí la A de la CS porque quedaría solo la CS y le faltaría núcleo a esa sílaba. Entonces quedaría ax. ¿Ok? Luego tenemos ahí re, ui, diptongo, an. Ese ui, vocales cerradas diferentes, diptongo. Re, ui, an. Leu, co, mie, li, tis. Ma, ri, wa, na. Tran, se, un, te. A pesar de que daban ganas de colocarlo junto, según, no puede ser porque la vocal cerrada lleva mayor fuerza de voz y eso es un hiato. Tiene que separarse. Recuerda que usted hace dos cosas ante un hiato. Coloca la tilde y lo separa. ¿Ok? Y finalmente, antiinflamatorio. ¿Listo? Ya está. Muy bien, jóvenes. Nos vamos a quedar ahí. Voy a colocar sus claves rápidamente para que ustedes puedan resolver su práctica cuando tengan un tiempito. Y, ay, perdón, hasta ahí nos quedamos. ¿Ok? Uy, Dios mío, nos hemos pasado 2 minutos, Jesús. Ay, Jesús. Pero creo que ya no tienen clase, ¿no? Entonces voy a colocar sus claves acá y con eso terminamos. Colocar sus claves y listo. Una alternativa B. Ay, ya, felizmente ya no tiene clase, joven. Ya me estaba estresando. Ahorita me van a decir, profesora, ¿por qué no sale esa plataforma? Ya. 1D, 2B, 3C, 4E, 5BB, 6 dedos, 7 dedos, 8 avión, 9 casa, 10 casa, 11 casa,
Y finalmente 12 bebé. Ya está. Listo. Y con eso terminamos. Ay, Dios mío, tenía que tomar una imagen. Jesús, nunca tomó la imagen. Y a ver, voy a ponerlo bien. Ya está, coloco la gente. La 12, disculpe, ¿cuál era? La 12, a ver, déjenme ver aquí. La 12B, 1D, 2BB, 3 casas, 4 enanos, 5 bebés, 6D, 7D, 8A, 9C, 10C, 11C y 12BB. ¿Sí? Ya está. Dispositivo para acá. Coloco la gente para acá. Dios mío, que tengo que tomar una foto, jóvenes. Ya está. Ahora sí. Listo, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Y la próxima semana nos toca ver, semana 1, 2, 3, 4, 5. Jesús, nos toca ver las mayúsculas. Veremos la parte de ortografía como para hacer una pausa en la gramática. ¿Listo? Ahora sí los dejo, jóvenes. Muchísimas gracias. Cuídense. Ya los dejo para que descansen. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profesora. Gracias, jóvenes, a ustedes. Un abrazo.